Buenos días a todas las personas que se conectan el día de hoy con nosotros. Bienvenidos a este espacio que tenemos desde miplanilla.com para tratar un tema muy importante que viene para todos nosotros los que tenemos personas, los que tenemos personas a cargo, que tenemos algún personal a cargo que trabaja con nosotros, pues quiero contarles que el día de hoy vamos a tener esta temática. Bienvenidos a todos. Por favor, cualquier duda, cualquier inquietud, en la parte superior de sus pantallas se encuentran un botón que dice chat para que por favor nos dejen sus inquietudes ahí y al finalizar la sesión vamos a tratar de resolver la mayoría de ellas. Las personas que están conectadas desde el celular, en la parte inferior de sus pantallas van a encontrar los tres botoncitos y le dicen chat y por favor ahí pueden dejarnos sus inquietudes. Voy a ir leyendo, voy a tratar de ir leyendo las inquietudes que ustedes nos dejan en el chat y si las tengo para resolver podemos hacerlo de una vez. ¿Listo? Veo que me están preguntando si acá aplica para freelancer. Entonces, o para freelance, personas que tienen contrato de freelance, pues es importante que ustedes sepan que este espacio está dedicado para aquellos aportantes independientes o para personas independientes que tienen personal a cargo. ¿Listo? Voy a poner un ejemplo. Yo trabajo como freelance para la compañía Compensar, pero no tengo personas a cargo, entonces no tengo que liquidar cesantías de nadie. Esta sesión no aplica. Pero si yo soy una persona que tengo personal a cargo, sea porque, porque yo soy independiente o porque trabajo en una empresa, pero tengo una persona a cargo como servicio doméstico, como una niñera, como un conductor, como el servicio de personal de las fincas, esta sesión es para usted. ¿Por qué? Porque esto es para la liquidación de cesantías de todas las personas que tenemos a cargo nosotros, los independientes. ¿Listo? Pero no solo para los independientes, para nosotros que también trabajamos en una compañía, pero tenemos personal a cargo. ¿Listo? Entonces, a todos bienvenidos. Por favor, recuerden dejar sus inquietudes en el chat. Para todos es importante que ustedes sepan que la sesión está siendo grabada y será compartida no a sus correos y el material no se comparte a los correos, sino específicamente lo que hacemos es que cargamos esta sesión a nuestro canal de YouTube. Nos encuentran en YouTube como @mi planilla com seguridad social para que ustedes puedan ver la grabación en el caso de que tengan dudas. ¿Listo? Voy a iniciar compartiendo mi pantalla. Por favor, recuerden dejarnos sus dudas en el chat y lo vamos a solucionar. Nuevamente, bienvenidas a todas las personas que se han venido conectando después de que iniciamos la sesión y vamos a iniciar. ¿Listo? Entonces, generalidades de cesantías. Vamos a ver acá aún las generalidades de algunas de los conceptos de cesantías para que podamos entender. Muchas veces como independiente no tenemos bien el concepto ni que hacer referencia, entonces es importante que ustedes tengan ese concepto. Las cesantías son como tal una prestación económica que le entregamos a las personas que tienen un contrato de trabajo, ya sea verbal o escrito, con una persona o con una empresa. ¿Listo? Estas cesantías, básicamente su finalidad o la primordial que quisiéramos tener todos es que es un valor que nos entregan cuando las personas quedan cesantes o cuando las personas quedan sin trabajo. Sin embargo, hace muchos años o cuando nacen las cesantías, ven una posibilidad de que esas cesantías puedan usarse en cualquier otro escenario como compra de vivienda, remodelación de vivienda, pago de crédito hipotecario, también para el pago de estudios de educación superior y algunos otros que es importante que si ustedes tienen duda puedan consultarlos directamente con la administradora. ¿Listo? Admitir. Listo. Vamos a tener en cuenta aquí es quienes tienen derecho al pago de las cesantías y como les decía hace un momento antes de iniciar es
tienen derecho al pago de las cesantías todos los trabajadores dependientes que tienen contrato de trabajo a término fijo o a término indefinido, ya sea verbal, ya sea escrito, pero este contrato de trabajo también incluye a todas las empleadas del servicio doméstico, los empleados de servicio doméstico, conductores, niñeras, empleados por días y aprendices cena para aquellas empresas que tienen aprendices cena. ¿Listo? Hay una pregunta que me dejan en el chat y es como, en el caso de que no se tenga personal a cargo, las cesantías, ¿cómo se manejan como aporte voluntario? Y aquí les traemos el caso para independientes. Fíjense que las cesantías son para esos empleados que tenemos a cargo. Sin embargo, si yo como independiente quiero ir a consignar las cesantías o quiero liquidar las cesantías con mi planilla.com, ustedes pueden hacerlo, ¿listo? Pero que es importante que previo a hacer la liquidación con mi planilla.com, ustedes averigüen o consulten en la administradora si pueden hacer la afiliación o no. ¿Por qué? Porque no todas las administradoras tienen la opción de recibir o tienen habilitado recibir cesantías de personas independientes. No es la generalidad que una persona independiente vaya y haga la afiliación y quiera consignarse a sí mismo cesantías. Esa no es la generalidad. La generalidad de las cesantías es la consignación para nuestros colaboradores o para las personas que tenemos a cargo. Sin embargo, si como independientes o la persona que me pregunta que para freelance, si eso es viable hacerlo, le sugerimos primero se contacte con la administradora y pregunte si es posible que pueda consignar las cesantías como independiente, no precisamente como trabajador de una compañía, de una empresa o de alguien, sino como un trabajador. Ya ahorita más adelante vamos a ver cuáles son las administradoras de cesantías que tenemos habilitadas en Colombia para que ustedes lo tengan presente. ¿Listo? Periodos de liquidación de cesantías. Fíjense que nosotros como empleadores de personas a cargo que tenemos, ya sea servicio doméstico, conductores, niñeras, lo repito, debemos hacer la liquidación de cesantías de todo lo que suceda entre el 1 de enero y el 2000, y el 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Este año nosotros vamos a liquidar todo lo que pasó entre el 1 y 31 de diciembre del año 2025. Ya vamos a ver unos ejemplos si tengo un colaborador que gana más de 2 salarios mínimos o el que gana menos o el trabajador por días. Vamos a tener los tres ejemplos para poder abarcar toda la población que tenemos acá porque pues todos los escenarios son válidos. ¿Listo? La fecha máxima de consignación de cesantías, la norma nos indica que es el 14 de febrero. Sin embargo, si ustedes miran su calendario, van a encontrar que el 14 de febrero es el día sábado, no es un día hábil, lo que supone que para este año vamos a tener la liquidación de cesantías con fecha máxima de pago el 16 de febrero. Tenemos una circular básica que rige que cuando la fecha 14 de febrero cae un día no hábil, se correrá la fecha máxima de pago para el lunes 16 de febrero. Entonces, ustedes encontrarán en toda la información que tienen que este año la fecha máxima de pago será el 16 de febrero. ¿Listo? Ahora bien, elementos clave sobre las cesantías que nosotros sabemos que son importantes para que ustedes tengan presente. El primero de ellos son los intereses a las cesantías. Estos intereses a las cesantías, ojo con esto y por favor no se me vayan a confundir y es qué pasa cuando yo consigno las cesantías después del 16 de febrero. A Andrés Posada, muchas gracias. Claro que sí, si no tienes personal a cargo, no es necesaria la liquidación de cesantías y a ti por tu asistencia agradecemos que hayas estado acá. Entonces, regresando al tema, intereses de las cesantías. Estos intereses de las cesantías, cuando somos empleados o cuando trabajamos para alguien, tenemos derecho a los intereses a las cesantías y básicamente es como voy a decirlo en una palabra que no es la que define esto, pero para que todos entendamos, y es como la valorización que nos da esas cesantías que tiene el empleador. Se consigna para todos los empleados máximo el 31 de enero, es decir, en este año tenemos plazo máximo hasta el 31 para liquidar esos intereses a las cesantías. ¿Cómo funcionan esos intereses? Pues se tomará el valor de las cesantías por los días trabajados y al multiplicarlo por 0,12 se divide en 360 y ese es el valor que se consigna de las cesantías. Tatiana, yo tengo una persona que viene y trabaja por días o tengo una persona de servicio doméstico. ¿A estas personas también se le pagan intereses de cesantías? La respuesta es sí. A todas las personas que tienen derecho a cesantías se les debe consignar estos intereses de las cesantías. ¿Listo? Importantísimo que lo hagan. Ahorita más adelante tengo un ejemplo de cómo se liquidan las cesantías para servicio doméstico y una vez se tenga ese valor de cesantías, se le realizará el pago de estos intereses de las cesantías.
¿Listo? Importante, pérdida del derecho de las cesantías. La pérdida del derecho de las cesantías solo procede cuando es determinada por un juez. Aquí no aplica que fue que la persona de servicio doméstico faltó o que no vino o que tuvo algún inconveniente dentro de la casa donde prestaba el servicio o alguno de los colaboradores de la finca hizo un daño y entonces ya no le pago cesantías. Es importante que sepan que se le debe pagar cesantías. ¿Listo? La única forma en que podamos determinar que alguna de las personas que trabaja con nosotros pierde el derecho a las cesantías es porque ha sido determinada por un juez. Entonces, ojo con esto porque tengo personas que dicen, no, es que la persona de servicio doméstico dañó un elemento de la casa y entonces ya no le pago cesantías. Esto no procede así, no funciona así. Importantísimo que lo tengan en cuenta y es en todos los casos debo consignarles cesantías. ¿Listo? Listo. Sanción por no consignar las cesantías. Ya voy a responder una pregunta que nos hace Marta Llanos para poder tenerla ahí todos como referencia. Yo sé que sabemos cómo funciona una tarjeta de crédito o básicamente un crédito que pagamos o un crédito que tenemos que pagar y es que cuando yo tengo una fecha límite de pago, pago lo que he consumido, lo que he gastado, lo que debo pagar, pero cuando me paso de esa fecha límite de pago, tengo unos intereses que se liquidan automáticamente. Quiero contarles que en cesantías no pasa lo mismo, no es así. En cesantías existe es una sanción moratoria que se debe liquidar y se debe entregar directamente a ese empleado o a ese colaborador. ¿En qué consiste la sanción moratoria o en cuánto consiste? Consiste en un día de mora, en un día de salario por cada día de retraso. Entonces, ojo con esto y ahí es donde vamos a entender que todas las empresas se están volcando y los independientes se vuelcan antes del 16 de febrero y es importante cumplir esa fecha porque si se pasan de esa fecha, la sanción moratoria es muy grande. Puntos a tener en cuenta. Esa sanción moratoria no la liquidamos desde el operador. Esa sanción moratoria tampoco la liquidan las administradoras de cesantías, porque la norma o la ley 50 es clara en decir que por cada día de retraso se liquida un día de salario como sanción moratoria que se le entrega directamente al colaborador. Entonces, súper importante que ustedes lo tengan. Ahora, si ustedes como colaboradores, y acá hay una persona que está esperando esas cesantías y su empleador no se las consigna, no debe llamarnos a nosotros ni tampoco a la administradora porque nosotros no tenemos cómo hacer ese cálculo ni cómo decirle al empleador que haga ese pago. Lo que tendrá que hacer el trabajador es comunicarse con su empleador para que le haga la liquidación de esa sanción moratoria. ¿Listo? Que es importante que ustedes sepan previo a entrar al tema de la liquidación de cesantías y es ¿qué pasa cuando un colaborador le solicita al final del año que le entregue las cesantías y los intereses? Fíjense que las cesantías o la norma de las cesantías es que se consignen a la administradora. No debería ser viable ni es negociable que yo como independiente tenga una colaboradora, una persona de servicio doméstico, una niñera, un conductor o un trabajador por días y yo le entregue ese valor de cesantías que se deben consignar en el fondo de cesantías. Eso no se entrega, ¿listo? Que si se le entrega a la persona los intereses a las cesantías, que son máximo el 31 de enero de cada año, pero eso se le consignan con su nómina, ¿listo? Y siempre debe quedar por escrito el concepto de que ella recibe X o X valor como intereses de las cesantías. Aquí la sugerencia es que las cesantías se consignen al fondo de cesantías y que posterior la persona, o para la pregunta exacta es, la empleada doméstica vaya y haga el retiro de las cesantías a la administradora. En la administradora con los requisitos que se necesitan para el retiro de cesantías. Vivienda, compra de vivienda, crédito hipotecario, estudio de la propia persona o de su familia, ¿listo? Pero importante que las cesantías se consignen. No es viable que empecemos a negociar que yo se las entrego en efectivo, ¿listo? Importante para hacerlo. Em, acá nos cuentan. Listo. Entonces, bueno, acá también nos preguntan y es, ¿cómo se da esa mensualización del pago de las cesantías? Y es un tema que tocaremos más adelante con el tema de la reforma laboral. ¿Listo? Vamos a tocarlo más adelante. Vamos a entrar el tema de la liquidación de cesantías. ¿Cómo se liquidan las cesantías? Las cesantías se liquidan con todo lo que sucedió entre el 1 de enero y el 31 de enero y el 31 de diciembre, perdón, del año inmediatamente anterior. Para ello se tiene en cuenta el concepto de salario y el concepto de días laborados. Previa a contarles esto, voy a contarles cómo es la fórmula de cesantías.
La fórmula de cesantía será la misma en Colombia para desde el inicio del país hasta el final del país, que podrá ser Leticia y hasta los últimos. La fórmula es exactamente la misma. ¿Cómo hallo el valor de cesantías o cómo sé cuáles son las cesantías que tengo que consignarle a mi empleado? Pues voy a tomar el valor del salario por los días laborados y divido ese monto en 360. Ahí me da el valor a consignar en cesantías. Ustedes se pueden dar cuenta que si buscan en Google, en YouTube, ustedes van a encontrar la fórmula, es exactamente la misma. Vamos a tener tres ejemplos, una persona que gana más de 2 salarios mínimos, una persona que gana menos de 2 salarios mínimos y una persona que trabaja por días. ¿Listo? Entonces, atención a esto. Una persona que gana más de 2 salarios mínimos. Fíjense que el salario mensual para el año pasado era de 3.864.000, pero yo lo contraté para que viniera e hiciera todo el tema de la pintura de la casa y me hiciera unos arreglos. Lo contraté el 1 de noviembre como mi trabajador y el 1 de noviembre del año 2025. Fíjense que aquí el primer dato que tenemos es que ha trabajado durante el año 2025 60 días. Entonces me dice, para hallar la fórmula de cesantías o el valor de las cesantías, aplique la fórmula. Cesantías que es salario, su salario, tomamos el salario de acá, 3.864.000 y lo multiplicamos por los días laborados. Al dividirlo en 360 me da el valor que debo consignar. ¿Listo? Entonces, esto es un trabajador que trabajó durante los 2 últimos meses del año. Listo. Tengo un trabajador que devenga auxilio de transporte o tengo un empleado que devenga auxilio de transporte. ¿Por qué? Porque se gana menos de 2 salarios mínimos. Fíjense que para este ejemplo, lo que tenemos que hacer es mensualizar su salario, incluido el auxilio de transporte. Entonces, tengo una persona que su salario es un salario mínimo y como tengo que mensualizar, debo en este punto sumarle el valor del auxilio de transporte. Pues bien, el valor mensualizado de su salario será 1.623.000. Vamos a entrar a aplicar la fórmula de cesantías que ya sabemos que es salario por días laborados dividido en 360. Importantísimo que tengamos clara la fórmula. Entonces me dice, el salario de la persona, 1.623.500. ¿Listo? Lo multiplico por los días laborados. Fíjense que en este ejemplo tenemos que la persona ingresó el 1 de abril del año 2025. Recordemos que debemos registrar todo lo que pasó en el bloque de tiempo del año 2025. Para este ejemplo, la persona trabajó 270 días. Yo estoy contando acá a una persona que viene y trabaja todos los días, normal, de lunes a viernes, cumple con su jornada laboral, el máximo semanal. ¿Listo? Entonces, al multiplicar 1.623.000 por los días laborados y dividirlo en 360, este es el valor de cesantías que me da 1.217.625 pesos. ¿Listo? Importantísimo eso. Ahora vamos a tener un ejemplo de un trabajador por días. Importante y súper atención a este punto porque esta es la generalidad de las personas que o los independientes que tenemos contratado a alguien para que trabaje en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestras cosas personales. ¿Listo? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el trabajador por días, por tiempo parcial, también son conocidos como trabajadores por días. No solo incluyen las personas que realizan el servicio doméstico, y ojo con esto porque a veces se me confunden los independientes. Es que no, yo tengo un jardinero que viene y arregla el jardín del frente de mi casa, pero él no es un trabajador porque él solo viene una vez a la semana y poda el pasto o hace todo el tema de jardinería. Él es una persona que también tiene dependencia con nosotros porque trabaja un solo día a la semana, cumple un horario, tenemos un salario para esa persona por día. Entonces, los trabajadores por día son todos aquellos que desempeñan alguna labor, cualquiera que sea, incluyendo el servicio doméstico, pero que trabajan o por días o por horas o una semana al mes o 4 días únicamente en el mes por completo. ¿Listo? Importante. Recordemos que la fórmula de cesantías me dice salario, pero yo no puedo poner el salario del día. Yo tendré que mensualizar el salario de ese independiente para poder entender cuál es el valor de las cesantías. Vamos a ver esto con un ejemplo para que nos quede más claro. Volvemos y traemos fórmula de cesantías. Ojo con esto, salario por días laborados dividido en 360. Para el ejemplo, esta persona se gana 62.000 pesos al día. Yo le pago 62.000 pesos al día, solo trabaja los sábados.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mensualizar ese salario, saber que si ella trabajara los 30 días por 62.000, ¿cuánto me da? Al hacer la cuenta, esos 62.000 pesos, si la persona trabajara los 30 días, me da 1.860.000. Como ese valor está por debajo de los dos salarios mínimos, tengo que sumarle los 200.000 pesos del auxilio de transporte. ¿Listo? Fíjense que la data nos dice acá que la persona tiene una fecha de ingreso el 15 de marzo del año 2022, lo que significa que en el 2025, trabajó todo el 2025, trabajó 52 sábados. ¿Listo? Esto para el ejemplo, que trabajó 52 sábados o 52 días durante todo el año. Entonces, voy a tomar 2.060.000, que es su salario, es la mensualización de si ella trabajara 30 días más los 200.000 pesos del auxilio de transporte. No se me asusten porque el hecho de que yo ponga acá el salario mensual no es que le vaya a pagar todas las cesantías. Fijémonos acá. Por los 52 sábados laborados dividido 360. Miren el valor a consignar en cesantías. 297.555. Entonces, no se me asusten porque pongan este valor. Y el llamado acá, ¿cuál es? A que puedan hacer esa fórmula y aplicarla correctamente. Aquí, por ejemplo, nos ponen, si dice, si liquido al empleado anualmente se le puede entregar sus cesantías, y es al liquidar o al terminar un contrato, siempre se deben entregar las cesantías y la carta de terminación de contrato para cuando, si tiene cesantías en la administradora, pueda retirarlas. Pero si se retira en cualquier época del año durante el 2025, claro que sí, al liquidarnos se le van a entregar las cesantías. Mientras la persona siga laborando con nosotros, siga prestándonos sus servicios de cuidados del hogar, de niñera, de conductor, cualquiera que sea el escenario, por días, por horas o por semanas, tendré que hacer esta fórmula para poder entregarle las cesantías y cumplir de esta manera con todos los requisitos legales que se tienen para una persona que tiene un contrato de trabajo. Muy en las redes, y he visto que circula ahora que le pagamos a una persona de tiempo parcial un salario integral. Los salarios integrales solo existen cuando tiene un salario superior a 13 salarios mínimos. Salario integral no es que yo le pago 90.000 y le asumo el auxilio de transporte, las cesantías, los intereses de las cesantías. No, es importante que ustedes sepan que las cesantías se liquidan de manera anual, así como los intereses a las cesantías. Entonces es mejor que hagamos el valor del pago por lo que realmente le pagamos a la persona, y eso adicional lo acumulemos, lo guardemos, lo tengamos en algún bolsillo, en alguna cuenta, para que cuando se llegue a febrero podamos hacer el pago de las cesantías, porque contractualmente estas personas también tienen derecho al pago de sus cesantías y es mejor liquidarlas y consignarlas en el fondo de cesantías acorde como le indica la norma. ¿Listo? Por favor, recuerden que en la parte superior de sus pantallas tienen un botón de chat en el que pueden dejar sus comentarios, o si están desde el celular, en la parte inferior encuentran tres puntos y le ponen, ponen en el chat las preguntas que tengan. ¿Listo? Yo voy tratando de solucionarlas y van acorde al tema, y si no, al final vamos a revisar las preguntas que tengan para poder solucionarlas. ¿Listo? Acá nos preguntan si el auxilio de transporte se paga a toda persona que gane menos de dos salarios mínimos sin importar qué tan cerca viva de la empresa, y la respuesta es sí. Fíjense que en pandemia eso pasó mucho, incluso para trabajadores de empresas que se volvieron 100% remotos. Entonces decían, como se vuelve 100% remoto, entonces ya no tengo que pagarle auxilio de transporte. La norma dice, o el ministerio envió tiene un comunicado en donde dice que si la persona trabaja de manera remota y no tiene que trasladarse a la empresa, pues tendrá que pagarle a la empresa equivalente, el mismo valor equivalente al auxilio de transporte como a un auxilio de conectividad, o cualquiera que sea el apellido que le ponga el nombre. Auxilio de conectividad, auxilio de servicios públicos, auxilio para la luz, auxilio para el celular, auxilio de comunicaciones, como quiera que sea la información que le estén poniendo. ¿Listo? Pero siempre si una persona, y para responder a la pregunta, si la persona se gana menos de dos salarios mínimos, tendré que sumar 200.000 pesos. Ah, es que la persona vive acá al lado de la empresa. Eso a nosotros no nos importa. O es que la señora de los servicios de la niñera vive acá en diagonal a mi casa. No importa. Hay que pagarle correspondiente esos 200.000 pesos como auxilio de transporte. ¿Listo? Em, listo. Vamos a mirar el siguiente caso. Pago a través de mi planilla.com. Acá voy a contestar una pregunta que me hacían un poquito líneas arriba, y es,
¿Cuáles son las administradoras de cesantías que tenemos en Colombia? En Colombia tenemos 5 administradoras de cesantías, 4 de ellas son el fondo privado y la quinta es el Fondo Nacional del Ahorro que tiene participación pública, ¿listo? Pueden liquidar las cesantías con cualquiera de las administradoras que tenemos en pantalla, Porvenir, Colfondos, Scandia, Protección o Fondo Nacional del Ahorro. No hay problema para cuál de los 5 fondos se encuentra afiliado mi colaborador o la persona que trabaja para mí. ¿Listo? Ojo con esto y acá hay algo importante que decirles y es la administradora podrá realizar la selección, el colaborador, de manera libre. El colaborador lo que tiene que hacer es notificarme a mí como su empleadora, a cada administradora de cesantías para consignarle las cesantías. Pero ojo, si el colaborador no me notifica, no significa que yo no le pague. Si se llega al 16 de febrero y mi colaborador no me ha dicho a qué administradora de cesantías, yo como empleador de esa persona tengo que elegirle una administradora de cesantías porque eso no es excusa, no es excusa que este empleado no me diga en qué administradora está para yo no consignarle. Porque recuerden, si me paso un día de la consignación, pues ¿qué va a pasar? Que tendré una sanción moratoria correspondiente a un día de salario por cada día de trabajo. ¿Listo? Entonces es importante. Quiero contarles que en miplanilla.com nosotros tenemos todas las administradoras habilitadas y estamos disponibles y tenemos toda la infraestructura tecnológica para que ustedes hagan la liquidación por cualquiera de las administradoras. Vamos a ver cómo funciona la liquidación. Tenemos 2 formas y una es la autoliquidación en donde yo coloco los datos uno por uno o tenemos también una forma de hacer una carga masiva de todos los empleados en un formato Excel. Vamos a ver ahorita en el ejercicio práctico cómo funciona o cuál es la manera más ágil que se acomoda pues a lo que yo necesite. ¿Listo? Formas de pago y para finalizar esta parte teórica, tenemos 2 formas de pago. La primera es el botón PSE, en donde está siempre habilitado 24/7. Es la forma electrónica de pago para todas las empresas en Colombia, en donde lo que hace es que debitan de mi cuenta o de la cuenta de ahorros el valor que necesito pagar, gestionándolo todo en una sola planilla. ¿Listo? Ojo porque no se puede hacer el pago con tarjeta de crédito. Esta es una pregunta que nos hacen mucho y es, ¿podemos pagar con tarjeta de crédito? Entonces, no es viable hacerle el pago con tarjeta de crédito, únicamente con pago PSE. O la otra forma es hacer el pago presencial en banco. Entonces, lo que debemos hacer es seleccionar la opción que dice pago presencial o crédito bancario, que está marcada en miplanilla.com. Ya vamos a ver un ejemplo de esto. Y una vez generada la liquidación con ese número de erradicación, vamos al banco y pagamos las cesantías, ya sea en efectivo o en cheque de gerencia, cualquiera que sean los 2 escenarios que voy a pagar. En nuestro centro de ayuda, ustedes podrán encontrar los bancos en el cual se puede hacer la consignación de cesantías. Si tienen duda, pueden escribirnos al contáctenos que está en miplanilla.com o pueden llamarnos a nuestras líneas que nosotros les vamos a contar cuáles son los bancos que tenemos habilitados. ¿Listo? Finalizando, vamos a encontrar que una vez nosotros cargamos las cesantías de las personas, vamos a tener una validación de esa planilla con la administradora, con la base de referencia que nos suministra esos fondos, porque puede que yo tenga una colaboradora que se llame Sánchez Angélica, pero le puse tipo de documento permiso de protección temporal y sucede que la persona cédula de ciudadanía o viceversa. Puede que la persona sea permiso de protección temporal y que esté cargando número de cédula. Eso me va a significar una persona completamente diferente. Entonces ya nos vamos a dar cuenta que cuando carguemos las cesantías vamos a encontrar esta validación para que lo que nosotros estemos cargando sea correcto y nos validen que realmente es a la persona que le estamos pagando. También tenemos, y ya para finalizar, tenemos los certificados de pago. Creo que he dicho ya para finalizar, pero aún nos... Listo, sí, ya este sí es para finalizar. Los certificados de pago lo que permiten es que podamos hacer la descarga en PDF o en Excel o enviarle el certificado de pago al correo de la persona. Recuerden que nosotros como independientes que tenemos personas a cargo, es supremamente importante tener esta documentación al día y en regla. ¿Listo? Entonces, ustedes podrán hacer el descargo de ese certificado de pago para que se lo entreguen a su colaborador, a su colaboradora o para que lo tengan también ustedes como soporte. Entonces, importantísimo que sepan que pueden hacerlo,
y desde el momento que liquidan la planilla. ¿Listo? Ahora vamos a ver un ejercicio de cómo se hace la liquidación por miplanilla.com. Importante que ustedes tengan este escenario súper bien mapeado para que lo vean. Vamos a ingresar acá, ya les comparto nuevamente pantalla para que vean el ejercicio práctico. Si quieren, antes de pasar al ejercicio práctico, vamos a solucionar algunas dudas que tengo por acá. Mira, acá nos preguntan, tengo un trabajador que se va a retirar en marzo. Él no quiere que le consignen las cesantías, quiere que se las entregue directamente a él. Hay que tener en cuenta algo. Si el colaborador se retira antes del 16 de febrero y yo alcanzo a pagarle la liquidación de sus prestaciones antes del 16 de febrero, perfectamente se la podemos pagar en la liquidación de prestaciones. ¿Listo? Porque se retiró de trabajar con nosotros. Pero si el empleado no se retira antes del 16 de febrero, sino se va a retirar el 1 de marzo o el 1 de abril, yo como empleadora de esa persona o de esas personas que tengo a cargo, tengo la obligación de consignar antes del 14 de febrero. Voy a poner un ejercicio hipotético para que lo tengamos presente y todos sabemos que nosotros como empleados o como colaboradores de alguna persona o de alguna empresa tenemos la posibilidad de hacer todas las consultas al Ministerio de Trabajo. Voy a poner un caso hipotético. Yo le digo a mi empleador o a la persona que me contrató que por favor no me consignen las cesantías el 16 de febrero, sino que espere a que yo me retire hasta el 30 de marzo y me las entrega. ¿M? La persona se retira el 30 de marzo, llegamos al acuerdo que tuvimos, no me consignó las cesantías, sino me entregó mi 1.423.000, suponiendo que sea el valor, o mi 1.500.000 pesos de cesantías que me tenía consignar, me lo entregó en la liquidación que me dio el 30 de marzo. Pero esa persona dice, sí, pero es que como usted no me las consignó el 14 de febrero, pues tengo derecho a una sanción moratoria. Si ese empleado se va al Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Trabajo les va a decir exactamente lo que yo les he dicho en esta sesión. Por cada día de retraso de pago en las cesantías, tendrá que darle como sanción moratoria un día de salario. Entonces, si ese empleado el 30 de marzo dice, sí, pues se fue el 1 de abril por allá a hacer toda su gestión ante el Ministerio de Trabajo y dice, es que esa persona no me consignó el 14 de febrero. ¿Cuánto tiene de retraso? Más o menos un mes y medio. Entonces tiene que darme como sanción moratoria un salario y medio porque tuvo un retraso. Acuérdense que hay derechos que son irrenunciables. No es que yo quiera que me las consigne en marzo y así me firme un documento que firmo en marzo. La norma dice que las cesantías se pagan máximo el 14 de febrero o en el año 2026 máximo el 16 de febrero. No es que yo como colaborador diga, ay, eso consígnemelas en marzo que me va mejor. No, señores. Esos son derechos irrenunciables. No significa que yo quiera hacer o que me las consignen cuando quieran. No, importantísimo que ustedes lo tengan presente. Es mejor que hagan su consignación en regla y al día para que no tengan ningún contratiempo ni ningún retraso en ese tema. Porque, pues, una cosa es lo que hablamos, pero otra cosa es lo que dicen los documentos y otra cosa es lo que la norma nos implica. La norma dice que consignemos el 16 de febrero. No que podemos negociar si se retira en marzo o que si se retira en abril, porque perfectamente el empleado ahí dice, me consignó el 30 de marzo, se demoró un mes y medio en consignarme. Ah, es que habíamos quedado que me consignaba el 30 de marzo. No, yo no había quedado en nada. ¿Y qué hacemos nosotros? Pagar esa sanción moratoria que nos vale casi que más lo que se consigna en cesantías. Entonces, ojo con esto, con esa consignación de cesantías. Por eso soy clara en decir, si la persona se retira el 10 de febrero, pues perfectamente en su liquidación le alcanzo a pagar las cesantías. Pero si es después del 16 de febrero, yo les sugiero mejor que hagan la consignación de cesantías y no estemos envueltos en algún pleito judicial que implique que yo tenga que pagar una sanción moratoria. ¿Listo? Por aquí dice, no sé si ya lo mencionaron, ¿cómo hago para calcular los intereses de las cesantías? Sí, ya lo mencionamos, vamos a cargar este video en nuestro canal de YouTube. Nos encuentras en YouTube como mi planilla con seguridad social para que puedas ver la grabación. Se tocó más o menos al inicio de la sesión y puedas ver cuál es la fórmula para el cálculo de cesantías. ¿Listo? La grabación de la sesión no la vamos a enviar, la vamos a dejar dispuesta en nuestro canal de YouTube para que por favor nos busquen en YouTube mi planilla y ahí ustedes van a encontrar cesantías para empresas, cesantías para independientes y muchos otros temas. ¿Listo? Entonces es importantísimo que nos busquen en nuestro canal de YouTube. Nos preguntan, ¿se puede hacer el pago de cesantías por mi planilla.com a cualquier fondo? Sí, señora. Listo.
Nos preguntan, y esta creo que es una buena pregunta. Dice, actualmente tengo una colaboradora que está en protección, me está pidiendo cambio al Fondo Nacional del Ahorro. Ella averiguó en el Fondo Nacional del Ahorro y le dijeron que yo puedo pagar directamente al Fondo Nacional del Ahorro. Posterior a esto se puede realizar el cambio, ya que aún no me encuentro registrado como empleador. Eso se puede, no implicaría algún pago frente a protección donde actualmente la tengo registrada. Hugo Álvarez, es una muy buena pregunta y gracias por preguntarlo porque nos da el chance de aclararlo de una vez. Lo tenemos para más adelante, pero lo vamos a aclarar. Fíjense que la afiliación a las administradoras de cesantías no está condicionada ni le pasa como a los fondos de pensiones o a las de salud en donde solo puedo tener una administradora. Yo como colombiano puedo tener el número de administradoras que yo quiera. Yo puedo haber dicho el año antepasado que me consignaran a Porvenir, el año pasado que me consignaran a Protección y este año que me consignen al Fondo Nacional del Ahorro. ¿M? El empleador deberá pagar a donde yo tenga la afiliación. Hay un asterisco ahí grande, súper grande, que siempre yo lo dejo sobre la mesa y es si su colaborador le dice que este año necesita que le consigne al Fondo Nacional del Ahorro, está bien. Pero usted como empleador llame al Fondo Nacional del Ahorro y pregunte si debe hacer una afiliación, porque el Fondo Nacional si le pide que usted como empresa o como empleador independiente tenga esa afiliación vigente en el Fondo Nacional del Ahorro, lo que no pasa con las administradoras privadas. Ustedes pueden hacer la consignación y se acredita directamente. El Fondo Nacional del Ahorro sí les sugiero mejor que llamen y hagan la afiliación. No vas a incurrir o no se va a incurrir en ningún pago ni de intereses ni ninguna sanción, no vamos a incurrir en algo que vaya en contra de la norma. Si el año pasado yo le acompañé, si el año pasado yo le acompañé, yo le pagué, perdón, a protección y este año le pongo la plata en el Fondo Nacional del Ahorro, no hay ningún problema. Esa afiliación en varias administradoras para cesantías sí es viable tenerlas. Entonces, con toda tranquilidad, si te pide Fondo Nacional del Ahorro esa persona, pues hazlo, pero previo a hacer el pago, llama y di que tú quieres afiliarte como empleador para poder hacer el pago de las cesantías de estas personas. Dice, Asofondos también valida a los afiliados a Colpensiones. Colpensiones hoy en día no funciona como una administradora de cesantías. Colpensiones hoy en día solo funciona como administradora de fondos de pensiones. Mm, listo. Fíjense que acá hay un señalamiento que nos hacen y es tener presente una sentencia que señala que no hay lugar al pago del auxilio del empleado si no lo necesita realmente. ¿Listo? Hay conceptos que son interpretados y es importante que sean interpretados como conceptualizaciones, pero los conceptos no son de obligatorio cumplimiento. Ojo con esto. La norma y la ley que dice que se deben pagar los 200.000 pesos equivalentes al auxilio de transporte, sí está vigente. ¿Listo? Sin embargo, si ustedes tienen dudas, no consulten a ChatGPT porque estos temas laborales y estos temas normativos, yo siempre sugiero que ustedes lo consulten o con su abogado de preferencia, con su oficina de abogados de preferencia porque es mejor que ustedes estén seguros de lo que liquidan o no. Listo. Desde mi planilla.com podemos decirle que la normatividad donde dice que debe sumarse para cesantías el valor equivalente al subsidio de transporte está vigente. Listo. Pero si tienen alguna duda, por supuesto que no está de más hacer la consulta con con otras entidades o con otros entes u organismos que les puedan dar una claridad también. ¿Listo? Nos dice cómo hago para acceder al pago mensual de mis cesantías, ya que soy independiente en miplanilla.com. Ya vamos a tocar el tema de la mensualización de las cesantías, pero no sé si cuando nos preguntan acceder al pago mensual a las de cesantías es que quieren pagar de manera mensual esas cesantías. Ahí sí me gustaría que aclararan un poquito esa inquietud. ¿Listo? Eh, Listo, si quiero pagar mensualmente. Bueno, vamos a mirar el ejemplo de las cesantías y ahorita volvemos a retomar el tema. Aquí nos dicen si quiero pagar mensualmente. Es una buena pregunta y vamos a tocar entonces de una vez el tema de la reforma laboral. Fíjense que la reforma laboral lo que dice es que de ahora, a partir de que se sancione o a partir de que esté la normatividad que va a regular esto, se puede hacer en la consignación de cesantías de manera mensualizada, que es el 8,33, la mensualización de los intereses a las cesantías, que es el 1%, que se le pueda pagar directamente al colaborador o consignar las cesantías el 8,33. ¿Listo? Si bien es cierto que la reforma laboral lo trae
aún no está la definición de cómo se debe realizar. Entonces, lo que tenemos es una ley que nos dice qué debemos hacer, pero no tenemos la reglamentación que nos diga cómo lo vamos a hacer. Entonces, ustedes se van a dar cuenta y van a encontrar, si buscan en internet, todas las sesiones de muchos expertos en cesantías que van a encontrar y es solo por ahora se tiene la consignación anual de cesantías porque aún no existe la reglamentación o no se ha definido por parte del ministerio la reglamentación de cómo las personas van a poder hacer ese pago mensualizado de cesantías. ¿Listo? Si eres un independiente y quieres pagar tus propias cesantías, por favor recuerden, al inicio de la sesión lo veníamos diciendo y es siempre previo a hacer el pago, valide con su administradora de cesantías. ¿Por qué? Porque nosotros en mi planilla operamos información. Ustedes me envían información para cargar, pueden hacer el pago perfectamente, lo pueden hacer. Otra cosa es la acreditación en la administradora. Entonces, siempre es súper recomendable si tienen alguna duda, un independiente como independiente que quiera pagar. Es diferente que yo sea un independiente y tenga personas a cargo. ¿Listo? Entonces, importante. Ya vamos a ver un ejemplo para hacer todo el ejercicio en miplanilla.com. Bueno, acá quiero contarles algo y es que vamos a tener un ejemplo en el portal de independientes. Vamos a ingresar a www.miplanilla.com, miplanilla.com. Vamos a encontrar que me dice, ¿quieren ingresar como independiente, como empresa? Lo debemos hacer como un independiente. Ahora bien, acá me pide los datos de usuario y contraseña. Si ustedes son unas personas que aún no tienen el registro en miplanilla.com, acá en la parte superior, voy a poner un poquito más grande, aquí en la parte superior derecha van a encontrar algo que dice registro y el mismo registro les va llevando paso a paso cómo hacer el registro. Si ya se encuentran registrados, únicamente ingresan acá con los datos de su número, de su ingreso y de su clave. ¿Listo? Ingresamos acá a nuestras planillas de cesantías que tenemos como independientes. Vamos a ir a la parte izquierda en el menú que dice ir a cesantías. Entonces nos dice va a ser enviado al portal de cesantías y le digo sí continuar. ¿Listo? Perfecto. Ya estando acá en el portal de cesantías, vamos a encontrar que tengo en empleados un listado de empleados. Entonces, fíjense que tengo unos empleados, acá los vamos a borrar para pues, estar seguro que no tenemos nada y vamos a hacer el ejercicio. Yo soy un independiente, yo soy Tatiana Sánchez, por acá decía mi nombre, yo soy Tatiana Sánchez y tengo a cargo una persona, vamos a poner un ejemplo de servicio doméstico que viene por días. ¿Cómo hago para liquidarle las cesantías? Entonces, aquí en empleados, listado de empleados o lista de empleados y le voy a decir agregar empleado. Acá empieza a preguntarme los datos. Tipo del documento, vamos a poner, por ejemplo, cédula, número del documento. 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sí, vamos a poner que ese es el número de cédula. Primer apellido, entonces vamos a ponerle apellido 1 para el ejemplo. Segundo apellido, acá pongo todos los datos de mi persona, ese es mi servicio doméstico. Nombre, creo que no me recibe números. Apellido y apellido. Nombre, nombre primero, a ver si me deja así. Y nombre segundo. Importante, si la persona no tiene segundo apellido o segundo nombre, se deja el espacio en blanco. Acá viene la información que voy a hacer de la consignación de cesantías. Salario, voy a poner el ejemplo del salario del año pasado. Cotización de cesantías, voy a poner un valor que le dio en cesantías, ejemplo, 1.500.000. Días trabajados, para el ejemplo del ejercicio, 360 días trabajados. Fondo de cesantías, y es aquí donde elegimos a qué fondo. Colfondos, Fondo Nacional del Ahorro, Porvenir, Protección o Escandia, cualquiera de los tres fondos que tienen, ¿listo? Para el ejemplo, vamos a tomar el primero que está acá, le colocamos la fecha de ingreso, hipotéticamente pongamos que ingresó a trabajar en el 2024 y que le dio esto. Cuando yo le digo agregar, él me va a decir, acá, no puede ser solo cero, agregar. Y me dice, el empleado se agregó exitosamente. Entonces, fíjense que acá ya tengo mi lista de empleados. Si yo tuviera otro empleado, ¿qué debo hacer? Debo hacer agregar empleado y agrego todo el otro empleado que tengo. Si no, pues le doy volver. Vamos a tener en el ejemplo que yo soy una independiente y solo tengo una personita de servicio doméstico y ya agregué la información acá. ¿Qué debo hacer? El paso siguiente es liquidar la planilla. Acá en el módulo planillas le voy a decir generar planilla.
Entonces, fíjense, tengo la posibilidad de hacer el pago presencial o de hacer el pago PSE. Ya vamos a ver. Me dice, administradoras detectadas según su listado de empleados. Administradora 10, nombre, Colfondos, empleado 1, total a pagar, 1.500.000 que liquidé. ¿Listo? Y acá le vamos a decir pago con PSE, general planilla. Y aquí me sale el número de planilla, el periodo que voy a pagar, el total a pagar. Me sale una opción que me dice validaciones sugeridas. Vamos a ver qué son validaciones sugeridas. Fíjense y recuerden que yo les había dicho que nosotros en miplanilla.com tenemos la posibilidad de hacer la validación de nombres y apellidos con la base de referencia que tenemos en Asofondos. Entonces, fíjense que me dice este tipo y número de documento. Usted me dijo que se llamaba apellido, apellido, nombre, nombre, pero yo encuentro que de acuerdo a la base de referencia se llama Moreno Montoya Fabio. Eso nos permite a nosotros, como miplanilla.com, asegurarle a ustedes que van a liquidar, que liquiden de manera correcta. Porque entre el 0 y un 1 no hay nada de diferencia en que yo me equivoque y que en vez de un 0 puse un 1 como la cédula. Entonces dicen, ay, yo puse apellido, apellido, pero realmente es Moreno Montoya Fabio. Me quedó mal el número de cédula o algo pasó. ¿Listo? Tengo la posibilidad de que me corrija el nombre o continuar sin corregir nombres y apellidos y me queda automáticamente mi planilla de 1.500.000 pesos para pagar disponible. ¿Listo? ¿Qué le puedo decir para pagar? Pague aquí y acá ya me manda el botón PSE para que ustedes puedan hacer el pago. ¿Listo? Sale. Ah, se me salió mi usuario. Ay, perdón. Ay, no, no. Me regreso acá. Y aquí le digo ingresar. ¿Listo? Pague aquí. Reportes, yo puedo descargar un reporte en PDF, en Excel y una vez pago, puedo descargar el certificado de pago para entregárselo a mi empleado. ¿Listo? Esta es la manera en que nosotros hacemos el cargue de manera individual, uno por uno. Pero tenemos también otras formas de cargar cuando yo como independiente no tengo uno, sino tengo 5 o 10 empleados. Entonces aquí en empleados yo le puedo decir cargar vía Excel. Cuando voy a cargar vía Excel, entonces me dice, use esta opción si desea realizar un cargue masivo de empleados a través de Excel. Descargue la plantilla dando clic acá, descargo mi plantilla. Luego me dice, diligencia los campos obligatorios señalados en el Excel, guarde el formato en CSV delimitado por comas, seleccione el archivo y súbalo. ¿Listo? Vamos a ver qué me pide la información en el Excel. Fíjense que me piden la misma información que allá en la web, tipo documento, número de documento, primer apellido, primer nombre, segundo nombre, código de administradora de cesantías. Si pasamos el cursor por encima de la celda de Excel, vamos a ver cuál es el código de protección, cuál es el código de porvenir, cuál es el código de Colfondos, cuál de Fondo Nacional del Ahorro y cuál de Escania. ¿Listo? El salario, valor de cesantías y días trabajados. ¿Listo? Vamos a poner el ejemplo, tipo de documento, tipos de documento habilitados para poder pagar cesantías. Está cédula de ciudadanía, cédula de extranjería, tarjeta de identidad, registro civil, pasaporte, carnet diplomático, permiso especial, permiso de protección temporal. Para el ejemplo vamos a poner que es una cédula. Número 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Listo? Primer apellido, apellido primero, apellido segundo, nombre primero y nombre segundo. Esta administradora de cesantías, vamos a poner el ejemplo que es Fondo Nacional del Ahorro. El 15, salario. Vamos a poner un ejemplo hipotético. Valor de cesantías, un ejemplo hipotético. Días trabajados, 360 para el ejemplo y este último campo no es necesario. Me dice que guarde el archivo delimitado por comas. Guardar como. Vamos a dejarlo en descargas y vamos a poner CSV delimitado por comas. Y le digo guardar. Una vez lo he guardado, me voy a la página de miplanilla.com, selecciono el archivo que tengo aquí en descargas y le doy a abrir, subir archivo. Mira, tiene unos errores. Vamos a ver cuáles son los errores. La infraestructura es inválida. Algo le hicimos acá. Mm, apellido, nombre, apellido, nombre y nombre.
Valor de cesantía. Vamos a mirar si es que quedaron mal los valores. Listo. Me sacó un error, que algo quedó mal en la infraestructura del archivo. Entonces volvemos a hacer el mismo ejercicio, guardar como, examinar. Lo vamos a guardar CSV delimitado por comas y vamos a darle ejemplo 1, 2. Vamos nuevamente a nuestro portal de miplanilla.com. Le digo empleados, cargar vía Excel, selecciono el archivo de Excel y le digo ejemplo 2. Y ahí debería dejarme subir el archivo. Si presenta algún error, la misma plataforma me lo notifica. Entonces me dice, la información de los empleados fue procesada y validada exitosamente. Si usted quiere, puede generar la planilla con el botón generar planilla o vaya a la lista de empleados. Yo sugiero que si lo cargo por Excel, lo haga solo por Excel y le digo generar planilla. Al generar la planilla me sale la misma notificación si es pago presencial o si es pago PSE, le digo continuar y acá encontraré que el Fondo Nacional del Ahorro solo recibe pagos por PSE y le digo generar planilla. Mire, valor a pagar 200.000, Fondo Nacional del Ahorro. ¿Cuál es el ejemplo de este Excel y qué quiero que yo vean? Que así como puedo cargar un empleado, puedo cargar 10 empleados que tengo a cargo o puedo cargar 100 empleados que tengo a cargo. El número de empleados que yo necesite cargar, puedo hacerlo. Entonces están las dos opciones, que ustedes puedan hacer ese cargue vía web o ese cargue a través de el Excel. Es importante que ustedes lo tengan. ¿Listo? Ya con esto finalizamos la sesión. Ustedes encontraron todo el ejemplo de cómo ingresar al portal, cómo realizar el cargue de cesantías, ya sea uno por uno, ya sea a través del Excel, toda la conceptualización de cesantías, porque desde mi planilla.com encontramos importante que ustedes entiendan bien los conceptos para que puedan liquidarlos de una manera correcta. Siempre, por favor, consulten fuentes formales de cómo realizar de cómo realizar la liquidación, porque a veces ChatGPT tiene mucha información que no es acorde a la realidad nuestra ni a la realidad jurídica que tenemos nosotros como empleadores, como colombianos, como independientes o como trabajadores. ¿Listo? Entonces, súper acotada la información. Por favor, déjenos sus preguntas en el chat. Voy a entrar a solucionar unas dudas. Respetando el tiempo de esta sesión, vamos a estar hasta las 12. Y por favor, recuerden que pueden encontrar la grabación de esta sesión en nuestro canal de YouTube. ¿Listo? Entonces nos dice, si en el caso de estar registrado como cédula, sino como NIT, ingresamos a mi planilla como empresas, sí, señora. Si están registrados como empresa, se registran en mi planilla.com como empresas. Con personas de servicio doméstico acá, con personas de servicio doméstico a cargo, se hace el mismo trámite para ingresar empleado en general planilla de cesantías. Si es una persona de servicio doméstico y tú la tienes contratada como una persona independiente, haces el registro como independiente. Voy a poner un ejemplo. Yo soy Tatiana Sánchez y trabajo para Compensar. Compensar me paga a mí como un empleado, me paga mi salario, me paga mi seguridad social y me paga mis cesantías. Pero yo, Tatiana Sánchez, en mi casa tengo contratada a una persona para que venga y haga los servicios domésticos de mi casa los días lunes, miércoles y viernes. Si bien Compensar me paga como empleada, eso es Compensar allá como NIT. Ellos pagan como mi empleador que son. Pero yo, Tatiana Sánchez, que soy aquí, actuaría como una independiente que estoy contratando a una persona de servicio doméstico. Soy empleadora, pero soy empleadora independiente. Yo me registro en mi planilla.com como independiente para pagarle la seguridad social a esa persona que viene y trabaja conmigo por días. ¿Listo? Entonces son dos escenarios diferentes. Es un NID, la empresa que paga. Voy a poner otro ejemplo. Yo, Tatiana Sánchez, trabajo para Compensar, Compensar me paga, pero también tengo un emprendimiento y mi emprendimiento tiene un NID. Tiene un NID, está registrado, tiene personería jurídica, no es una persona natural, sino tiene personería jurídica. Pues ese NID, muy a pesar de que esté con mi cédula, ese NID sí se registra como empresa. ¿Listo? Ahí hay varios conceptos a tener en cuenta. Por favor, cuéntenme en los comentarios si quedó clara o quedó resuelta la duda para poder regalárselos. ¿Listo? Dice, en el espacio de salario se suma el auxilio de transporte o se coloca aparte. En el espacio de salario se coloca el total de lo que incluye su salario mensualizado más el auxilio de transporte. Sí, señora. Es importante, es mejor. A pesar de que es un de que es un campo informativo, así tú colocarás un peso, él te va a dejar cargar las cesantías. Pero es un espacio informativo para las administradoras que ellos lo tienen en cuenta. Dice, ¿a qué hace referencia cotización de cesantías?
cotización de cesantías? Por favor, me puedes escribir en el chat un poquito más sobre la claridad que necesitas, que no la entiendo. ¿Listo? Dice, un empleado incapacitado desde marzo del 2025, la norma dice que se debe liquidar cesantías con el salario que disfrutaba antes de incapacitarse si él se ganaba un salario mínimo más auxilio de transporte vigente en el año 2025. Sí, señora, así es. Se debe hacer la liquidación de las cesantías de todo lo devengado o de lo que ocurrió entre 1 de enero y 31 de diciembre del año 2025. ¿Sí? Así es. Listo. Dice, dentro del cálculo para el pago de cesantías, un colaborador que trabaja por días debe incluir los días festivos y o los días tomados como vacaciones dentro de los días trabajados. Es una liquidación más densa y como, ahora sí, cada caso es un mundo, como dice el dicho de manera coloquial. Entonces, una persona que me trabaja por días, si viene un día a la semana, yo cuento 4 días en el mes. ¿Listo? Si viene 2 días a la semana, yo contaré pues 8 días en el mes y sucesivamente. Diferente es un contrato para una persona que viene y trabaja todos los días. Ahí yo le cuento como si trabajara 30 días, es decir, voy a sumar sábados, domingos y festivos. Depende el tipo de contrato que tengas. Ahora sí, como dicen los abogados, depende. ¿Sí? ¿Cómo es el tipo de contratación que tienes para esa persona por días? ¿Que solo trabaja un día específico en la semana o que solo trabaja unos días una semana durante el mes? ¿Listo? O está contratado como un contrato a término indefinido o a término fijo en donde tiene que venir todos los días. Ahí sí es como depende para poder hallar esa liquidación de cesantías. Nos dicen, si es un NIT como empleador para la administradora de cesantías, se debe hacer a la que está afiliada el empleado. Sí, el pago, no entiendo bien la pregunta, pero el pago de cesantía se hace a la administradora a la que el empleado dice elegir como administradora de cesantías. Para las cesantías no es necesario registrar una afiliación como tal. ¿Listo? Podemos liquidar anualmente. Sí, señora, las cesantías se liquidan de manera anual y se pagan en el fondo de cesantías máximo el 14 de febrero de cada año. Para el año 2026 será 16 de febrero. El auxilio de transporte es proporcional a los días también. Ojo porque en esa liquidación de tiempo parcial, recuerden que el ejercicio es mensualizar el salario. Voy a devolverme acá en la presentación para mostrarlo. Fíjense que esta persona se gana 62.000 pesos. Voy a ponerle acá el láser. Pero para poder hallar el valor del salario, yo lo que hago es mensualizar. Entonces, ¿qué hacemos acá nosotros? Tomamos 62.000 pesos por 30 días. Eso me da 1.860.000 pesos. Para el ejercicio y para el cálculo, yo tendré que hacer el cálculo como si mensualizara el salario. Y acá le sumo el auxilio de transporte. ¿Listo? Entonces, lo que hago es mensualizar el salario para entenderlo. No es que yo le vaya a consignar todo un salario como si trabajara los 30 días. Fíjense, esta persona que solo trabajó los sábados en 2025, miren el valor a consignar. Entonces, no es necesario. ¿Listo? Cuando liquidaste en la plataforma, solo pusiste el salario mínimo. Allí no se ingresa el auxilio de transporte. Sí, se tiene en cuenta el auxilio de transporte. Era un ejemplo muy, muy básico que hacía yo en la plataforma, cualquiera que hubiera sido el escenario. ¿Listo? Em, Listo. Ah, la persona que me preguntó, cotización de cesantías. En cotización de cesantías vas a poner el valor que se va a consignar en las cesantías. Únicamente se coloca el valor a consignar en cesantías. ¿Listo? En el caso del incapacitado se debe incluir el auxilio de transporte porque lo recibo o lo excluyo, gracias. Para la liquidación de cesantías, colocas el auxilio de transporte. Para el pago de la nómina, sí es diferente ese pago de auxilio de transporte. Para las cesantías no se requiere una afiliación, entonces luego, ¿cómo cobras ese dinero? Al momento en el que la empresa o el independiente paga las cesantías, ¿sí? En cabeza de Pepito Pérez o en cabeza de Tatiana Sánchez, pues Tatiana Sánchez va y reclama ese dinero. ¿Listo? No se necesita una afiliación, excepto el Fondo Nacional del Ahorro. Yo siempre sugiero que con el Fondo Nacional del Ahorro ustedes hagan la averiguación si deben afiliarse como empresa, como independiente con personas a cargo o si el empleado debe tener una afiliación. Ahí sí es mejor que ustedes lo hagan, ¿listo? En el campo de salario, sí señora, debería quedar salario 1.623.500 para contestar tu pregunta. Así es.
Cuando se trabaja por días, las vacaciones que tienen por ley se incluyen dentro de los días trabajados para el cálculo de cesantías. En principio, no. Pero estas preguntas que son de carácter específico en cada caso, como les decía, les sugiero que ustedes puedan hacer la validación de cómo se hace la liquidación de cesantías. En principio, no. Fíjense que cuando yo le digo acá para este ejemplo de trabajador por días que solo trabaja los sábados, yo solo tengo en cuenta el día que trabajo. Yo no hago la proporción del día de lo que le corresponde como dominical. Diferente, eso es muy diferente para el salario que yo le pago, ¿listo? Pero para la liquidación de cesantías, no. Solo tengo en cuenta el cálculo de los días que realmente vino a trabajar, ¿listo? Si se escoge cualquier administradora de cesantías y se paga a esa sin tener ninguna afiliación y ya, sí señora, acuérdense, asterisco grande, pilas con el Fondo Nacional del Ahorro, porque el Fondo Nacional del Ahorro me parece que sí exige una afiliación, ¿listo? Básicamente lo que hace la administradora es, voy a poner un ejemplo, yo trabajo con María y le consigno las cesantías a María. No es que María tenga que afiliarse como María, como trabajadora, ni yo como independiente Tatiana tengo que afiliarme a la administradora de cesantías. En el momento que hago el pago de las cesantías para María, María queda automáticamente afiliada. Cuando la administradora recibe la información y el valor de cesantías, automáticamente queda afiliada porque ya tiene el valor de cesantías consignado en su cuenta, ¿sí? Siempre y cuando recuerden el asterisco grande, Fondo Nacional del Ahorro, llamaría a averiguar. Listo, importantísimo. Independientemente de donde viva, hay que pagar auxilio de transporte. Sí, señor. Es mejor que aquí el escenario es, y siempre tratamos desde mi planilla.com, es propender porque las cosas que son en regla normativa se hagan en regla. Entonces, fíjense que cuando a nosotros nos pagan el auxilio de transporte como empleados o cuando yo pago un auxilio de transporte, no tiene ningún asterisco. Cuando la norma dice, cuando un empleado devenga menos de 2 salarios mínimos, pague auxilio de transporte. En la ley, ustedes no, o en el Código Sustantivos de Trabajo, ustedes no van a encontrar un asterisco que diga, si vive a menos de 300 metros, entonces se le pagará tanto, o si vive a más de 500 metros, se le paga tanto, o si vive a más de 800 metros, se le paga tal valor del auxilio de transporte. La norma solo dice, si devenga menos de 2, le pagas auxilio de transporte. No tiene ningún asterisco que diga, y es que si vive diagonal a la empresa, entonces no se lo pague. ¿Listo? Normativamente lo que nosotros procuramos hacer es que si dice la norma, menos de 2 salarios mínimos incluye el auxilio de transporte. ¿Listo? Pilas con eso. Dice, mi empleada renunció el pasado 16 de enero y yo ya le consigné las cesantías con fondos. ¿Debo entregarlo algo para que ella pueda ir a retirarla? Sí, señora, la carta de terminación de contrato para que ella pueda hacer el retiro de las cesantías. Para hacer el cambio de afiliación de protección al Fondo Nacional del Ahorro, se realiza por mi planilla. Recuerden que únicamente realizando el pago queda activa la afiliación. Y creo que me pasé un par de minutos, pero me encanta contestarles todas esas dudas que sabemos que a veces no son tan fáciles de conseguir en Internet. ¿Listo? Si uno como independiente puede pagar las cesantías, ya que yo pago por mi planilla por compensar y quiero recibir las cesantías. ¿Cómo hago? Soy por venir mi fondo de pensión. Generalmente, yo como independiente no pago mis cesantías, porque yo soy un independiente y yo pues tengo toda mi liquidación de lo que yo recibo. Pero si quiero hacerlo, previo a liquidarlo por mi planilla.com, hablen con la administradora de cesantías, porque hay administradoras que no reciben cesantías de independientes. ¿Por qué? Porque las cesantías son una prestación económica que se entrega a un empleado para cuando queda cesante o para otros escenarios, vivienda, educación, lo que diga la norma, ¿sí? Entonces uno dice, si yo soy independiente, pues no soy empleado de nadie. Entonces uno dice, la lógica de la norma no es que yo como independiente me consigne cesantías, pero siempre, por favor, vayan ustedes con su fondo de cesantías, porque puede que estés conociendo alguna cosa que en la reglamentación interna, voy a poner un ejemplo, Colfondos diga, ay, yo ya recibo cesantías de independientes y yo estés conociendo algo porque no trabajo en cesantías. ¿Listo? ¿Cuánto le debo de cargar un día de trabajo a la empleada de servicio? ¿Cuánto le debo de cargar un día de trabajo a la empleada de servicio? No, no entiendo por completo la pregunta, ¿listo? Yo les voy a pedir un favor a las personas que están conectadas el día de hoy. Para nosotros es súper importante. Voy a dejarles un QR en pantalla para que nos califiquen, nos cuenten sus comentarios, nos cuenten qué otras sesiones les gustan. Si están conectados desde el celular, en la parte inferior de sus pantallas aparecen 3 punticos y en el chat van a ver que nos dejaron un link de una encuesta para que se conecten y nos la contesten. Y
Les voy a dejar en pantalla el QR para que las personas pues que están desde un computador puedan hacer la valoración de esta sesión. ¿Listo? Esperamos haber resuelto todas sus preguntas. Por favor, recuerden que si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, en www.miplanilla.com ustedes van a encontrar en la parte superior de la pantalla una cosa que dice centro de ayuda. Buscan centro de ayuda en miplanilla.com. Ahí hay muchas preguntas que están resueltas para que lo tengan presente. También pueden contactarnos a través de nuestras líneas, pero ya entenderán ustedes que pues las líneas de servicio telefónico al inicio de mes y en esta temporada de cesantías, que es bien importante, pues van a estar con bastante flujo de personas. Entonces, contáctenos por centro de ayuda. En miplanilla.com también hay un contáctenos. Si tienen dudas de la liquidación de cesantías, visítenos en nuestro canal de YouTube, @miplanilla con seguridad social, que ustedes ahí van a poder ver la presentación. A todos, muchísimas gracias por asistir. Por favor, les agradecemos mucho que nos diligencien la encuesta y no duden en contactarnos en miplanilla.com. Estamos para servirles, que ustedes puedan hacer su liquidación de manera correcta, cumplir con toda esta normatividad que es importante para estas personas que tenemos a cargo, y estamos a su servicio. Nuevamente nos vemos en febrero con una capacitación para independientes en todo lo que tiene que ver con su declaración de renta, temas tributarios que van a empezar a impactar desde el 2026. Los esperamos a todos. Muchas gracias y un feliz día.